Buenas tardes, somos el equipo 3, conformado por Laura Roberta, Ricardo Sebastián, Santiago Ortega, Enzo Marcelo y Jordi Alejandro, y vamos a hablar sobre el reto del derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. La situación problema de este reto es el derrame de hidrocarburos de uno de los ductos administrados por Pemex en Cadereyta Jiménez en 2014. Contaminó de forma casi irremediable 23 kilómetros del río San Juan. Si bien los daños causados por el derrame ya no son visibles, sigue habiendo aguas residuales contaminadas, las cuales son soltadas por la refinería y sigue causando daños en el que ha causado daños a una comunidad que vive cerca del río, que ha sido afectado por este derrame, ya que este río es utilizado para el consumo humano y también hay vida silvestre en el río. Ahora veremos lo que son los hidrocarburos y cuáles son algunas de sus características. Estos son compuestos orgánicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. Estos compuestos se pueden dividir en dos subgrupos, que son los hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos, a su vez, pueden ser divididos en tres grupos, los alcanos, alquenos y alquinos, diferenciados entre sí por el tipo de enlace que se forma entre algunos carbonos dentro de la cadena principal. En el caso de los alcanos, forma únicamente enlaces simples dentro de la cadena de carbonos. El caso de los alquenos, forma enlaces dobles, y en el caso de los alquinos, enlaces triples. A su vez, los hidrocarburos aromáticos presentan una estructura cíclica en la que todos sus carbonos tienen un estado de hibridación sp2 y en el que el número de electrones en resonancia es par y no es divisible entre 4. Estos compuestos generalmente no tienen un momento dipolar gracias a sus estructuras moleculares. Las estructuras moleculares que presentan este tipo de compuestos son, en el caso de los alcanos, la tetraédrica, debido a que al tener cada, cada carbono estar enlazado a 4 átomos diferentes, se forma una estructura tetraédrica, ya sea estando enlazado exclusivamente a otros 4 átomos de hidrógeno, enlazado a otros 2 átomos de carbono y 2 de hidrógeno, o a 3 de hidrógeno y 1 de carbono. En general, en las cadenas de carbono de los alcanos se forman estructuras tetraédricas entrelazadas entre sí, en la que cada carbono está al centro de una de estas estructuras. También podemos encontrar estructuras trigonales planares. Este es el caso de los alquenos y de los hidrocarburos aromáticos, como es el caso, y aquí está ilustrado, del benceno. Estas estructuras son trigonales planares gracias a que cada carbono está unido a lo menos otros 3 átomos diferentes. En general, para alquenos más largos, con una cadena de carbonos más larga, también podemos ver la estructura tetraédrica dentro de la cadena cuyos átomos de carbono solo están conectados mediante enlaces simples. Sin embargo, entre los átomos que están conectados con enlaces dobles, podemos ver la estructura trigonal planar. Ahora, los ángulos de esta estructura cambian un poco justamente debido a la polaridad entre los átomos de carbono y al doble enlace que forman estos. De igual manera, podemos ver esta estructura en el benceno, donde cada átomo está unido a otros 3 átomos diferentes, en este caso 2 de carbono y 1 de hidrógeno, en donde uno de los está unido a uno de los otros átomos de carbono mediante un enlace doble, lo que le permite a su vez formar una estructura trigonal planar. Finalmente, también vemos una estructura lineal en el caso de los alquinos. Esta estructura lineal se ve nuevamente en el caso de los carbonos unidos con un triple enlace. En la cadena principal, vamos a encontrarnos en la cadena principal con carbonos con enlaces simples, vamos a encontrarnos nuevamente con estructuras tetraédricas.
Sin embargo, en el caso de los carbonos con un triple enlace, podemos ver que van a tener una estructura en general lineal. Finalmente, también vamos a ver el agua, puesto que parte de nuestra problemática es entender por qué no se puede disolver una sustancia compuesta principalmente por hidrocarburos en agua. Vemos que el agua, compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es una molécula altamente polar. Esto se debe a los pares de electrones libres que tiene el oxígeno, los cuales crean una estructura lineal angular de la molécula, dándole cierta carga positiva del lado de los hidrógenos y cierta carga negativa del lado del oxígeno. A su vez, vemos que al estar átomos de oxígeno enlazados con átomos de hidrógeno, esta molécula es capaz de formar puentes de hidrógeno, los cuales le dan un punto de ebullición relativamente alto respecto a otras moléculas, sin la necesidad de tener una masa molar tan grande. ¿Y cuáles son las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y el agua? Y bueno, como se mencionaron antes, algunos hidrocarburos que estamos analizando son el metano, el etanol, el benceno, el hexano y el octano. Por ejemplo, la masa molar del metano es 16 y podemos ver que mientras van aumentando las moléculas de carbono y las moléculas de hidrógeno, va aumentando la masa molar. Por ejemplo, el eteno es de 28.05 gramos por mol, mientras que el octano es 114.2 gramos por mol. Esta es una diferencia muy grande y se puede ver en el punto de ebullición, donde el punto de ebullición del eteno es menos 103 grados y el punto de ebullición del octano es 100.25 grados. Esto se puede ver reflejado finalmente en el estado físico a temperatura ambiente. Y esto es muy importante porque, como se puede ver en la tabla, el eteno es un gas, mientras que el hexano es un líquido, el octano es un líquido y el benceno es un líquido. Otra cosa que hay que notar es la densidad. Por ejemplo, a comparación del agua, que tiene una densidad de 997, el metano tiene, bueno, el benceno tiene 165 y también es una diferencia significativa, es una diferencia muy grande. Y a diferencia del agua, que el agua no es un hidrocarburo, se puede ver un milagro de la naturaleza, porque si el agua no tuviera puentes de hidrógeno, al tener tan pocas moléculas y tan poca masa molecular, y al ser covalente, pues su punto de ebullición sería muy bajo y toda el agua se evaporaría y sería gas a temperatura ambiente. Pero gracias a la naturaleza, gracias sí, a la naturaleza, el agua es líquido a temperatura normal. Otra cosa importante que hay que detallar son las fuerzas intermoleculares que hay. Y es que el metano, el eteno, el benceno, el hexano y el octano, estos hidrocarburos son apolares, no tienen polaridad. Se juntan perfectamente con el hidrógeno para ser estables. Y es por eso que sus fuerzas intermoleculares solamente son fuerzas de dispersión o de dipolo-dipolo inducido. Mientras que el agua, esto es lo contrario. El agua es polar y tiene la tendencia a atraer electrones. Entonces, a diferencia de los hidrocarburos, el agua tiene fuerzas de dispersión, dipolo-dipolo y, como se mencionó antes, puentes de hidrógeno. Otra cosa que podemos detallar es la viscosidad de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son más viscosos que el agua. Esto se puede deber a que, como se vio en las estructuras que mis compañeros presentaron anteriormente, la fuerza de interacción es plana, hay mayor fuerza de interacción y su masa molar es muy grande. Por ejemplo, veamos el agua que tiene 18 gramos por mol y el benceno o el hexano que tienen más de 78 gramos por mol. Otra cosa que podemos mencionar es la combustión de los hidrocarburos, pues esta propiedad química detalla que los hidrocarburos pueden llegar a la combustión, oxidación completa o incompleta.
Esta combustión libera dióxido de carbono al aire y es por eso que se considera que el petróleo, que el gas natural es tan contaminante por la liberación de CO2 al ambiente. ¿Y esto qué nos dice? Gracias a esto, debido a esto, podemos entender que el petróleo y el agua no son solubles. El petróleo no es soluble en agua. Y es que, como se analizó anteriormente, el etano, el meteno, el benceno, el hexano y el octeno, pues al presentar una polaridad diferente al agua, por naturaleza, no son solubles. Y es que en química se sabe que polar y no polar no se llevan. Sí hay una fuerza de interacción entre las dos moléculas, pero esto solamente llega a ser una de dipolo-dipolo inducido y es muy frágil. Pero también, como nos lo podemos detallar, la densidad del petróleo es mucho menor que la densidad del agua. Métodos de separación de hidrocarburos al agua. Decantación de líquidos. Este método se utiliza para la separación de dos líquidos no miscibles y de diferentes densidades. Utilizando un embudo de decantación, este método es aplicado en la extracción del petróleo en yacimientos marinos, la cual separa el petróleo al ser menos denso, quedando en la parte superior del agua. El petróleo se almacena y el agua es devuelta al mar. La segunda solución que encontré es el filtro de algodón. A este proceso se le llama descruce. Sirve para eliminar las impurezas del tejido adquiridas de las fibras y tejidos antes del proceso productivo. La naturaleza de la operación de decruce depende del tipo de fibra. Es por este motivo que el filtro ya no permite el acceso o liberación de ninguna sustancia tóxica o dañina. Después de observar las propiedades de estos compuestos químicos, hemos visto que la razón por la cual el petróleo no es soluble con el agua es porque las moléculas del petróleo son no polares, por lo que no son solubles en agua, porque el agua es polar. Y los polares no se pueden disolver en compuestos polares, viceversa, por lo que el petróleo flota en el agua. Además, el petróleo presenta una densidad menor al agua, y como no es miscible, como se mencionó anteriormente, flota. Nosotros consideramos que esta problemática es muy grave, ya que implica pérdida y daño del ecosistema y los organismos que viven ahí o se sustentan del río, como lo son las personas y los animales, tanto marinos como terrestres, también se ven afectados. Fuera de esta cuestión ambiental, el daño del derrame de petróleo en el río también causa una amenaza fuerte a la comunidad, ya que el río es fuente de agua y a falta de agua podrían surgir conflictos por la falta de este recurso. Además, generó un descontento por parte de la comunidad, ya que se intentó proceder de forma legal para asegurar que el evento no se vuelva a repetir y que en efecto se cumplan con las normas establecidas sin tener respuesta alguna por parte del gobierno. Sumado al anterior, los pobladores de la zona dependen de este río para poder regar sus cosechas y hortalizas, así como para darle de beber a su ganado y obtener agua para uso doméstico, lo que pone en riesgo sus fuentes de ingresos, así como sus vidas. Sin embargo, nosotros proponemos las soluciones de separación de hidrocarburos al agua, las cuales son las mencionadas anteriormente, que son decantación de líquidos y el filtro de algodón. Nosotros consideramos que no se ha respetado el derecho de la comunidad de agua y un medio ambiente sano, ya que al construir una refinería de petróleo cerca del río de San Juan, estás poniendo en riesgo una fuente que la comunidad usa para consumo, para sustentarse y para la vida silvestre en sí, haciendo que el río como tal esté en riesgo y que en efecto, si pasa un accidente como el que hubo en el 2014, todo esto anteriormente mencionado se vea afectado. Muchas gracias por su atención.